Para poder determinar el módulo del vector, primero debemos dibujar a un vector dentro del plano cartesiano. Ese vector va a tener dos componentes. ¿Qué son las componentes? Las componentes prácticamente son las proyecciones que tiene el vector con respecto del eje X y del eje Y. Entonces vamos a tener, si este es el vector B, esta va a ser la componente del vector en X y la componente del vector en Y. Bx y By. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la componente Bx? Es todo este espacio que ocupa el vector. ¿Cuál es la componente Y? De igual forma es todo este espacio hacia arriba que ocupa el vector. Esas dos son las componentes. ¿De acuerdo? Ahora, esas dos componentes X y Y van a ser una semejanza con el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Primero recordemos qué es el teorema de Pitágoras y para qué nos servía. Recuerden que el teorema de Pitágoras se aplicaba para un tipo de triángulo llamado rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Cuál era ese triángulo rectángulo? Era un triángulo, fíjese, así más o menos, que tenía la característica de tener un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. ¿De acuerdo? Esa era la característica del triángulo rectángulo. Le voy a hacer girar un poquito. A ver, un poquito, un poquito. 45 más. Ya, ahí está, ¿sí? Ese es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Ahora, en este triángulo rectángulo nosotros tenemos los catetos. Este es el cateto A, este es el cateto B, y esta es la hipotenusa. Entonces, este le decíamos A y B, ¿cómo se llaman? Catetos. Y C es la hipotenusa. ¿Qué son los catetos y qué es la hipotenusa? Los catetos son los lados más pequeños. La hipotenusa es el lado más grande. La característica de la hipotenusa es que se encuentra siempre al frente del ángulo recto. ¿De acuerdo? Esa es la característica de la hipotenusa. ¿Cómo relacionamos los catetos y la hipotenusa? Con un teorema llamado el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice c cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado. Prácticamente, si nosotros le sintetizamos, lo que quiso decir Pitágoras es que el cuadrado de la hipotenusa, si observa, c es hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y ahí salió esa fórmula. ¿De acuerdo? Una vez que sabemos lo que es Pitágoras, observamos este triángulo que tenemos en la parte interna. Fíjese. Y le vemos que prácticamente este es un triángulo rectángulo. ¿Se observa? Es un triángulo rectángulo. O sea, los vectores son un triángulo rectángulo. ¿Sí? Pero al ser un triángulo rectángulo, va a tener también lo que corresponde a los catetos y a la hipotenusa. Este lado de color amarillo sería Bx. Y este lado que sube, le estoy señalando, sería By. Si nosotros le hacemos la analogía y aplicamos el teorema de Pitágoras, esto de acá es la hipotenusa, el lado más grande. Voy a señalarle con un color verde. Todo esto, observe, esa es la hipotenusa, ¿no es cierto? En vectores a la hipotenusa le decimos módulo. O también en algunos libros es llamado como norma. Y se representa con el nombre del vector y entre dos rayitas, ¿de acuerdo? Verticales. Recuerden que un vector se le simboliza con la letra, con cualquier letra del alfabeto, mayúscula y una flecha en la parte superior, ¿de acuerdo? En este caso he utilizado la letra B por ser vector, ¿de acuerdo? Pero puede ser A, B, C, D, E, cualquier letra del alfabeto. No importa, X, Y, Z, cualquiera.
Entonces, si nosotros hacemos analogía, decimos que el módulo del vector elevado al cuadrado es igual a bx al cuadrado más by al cuadrado. O sea, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos cuadrados del cateto. Estamos haciendo referencia al mismo teorema de Pitágoras. La única diferencia va a ser en que este cuadrado que voy a señalar este momento, obsérvele de color amarillo, si lo observa, ese cuadrado va a pasar al otro lado. ¿Y cómo pasa al otro lado? Con un radical. O sea, el módulo del vector es igual a la raíz de bx al cuadrado más by al cuadrado. Listo. Con su respectiva unidad de medida. Unidad. ¿A qué me refiero con unidad de medida? Puede ser que estos espacios de acá estén representando metros. Entonces ahí tendría la unidad de medida el metro. Puede ser que sus espacios de ahí representen kilómetros, sería el kilómetro, etcétera, cualquier unidad de medida. ¿Estamos claros? A eso hago referencia cuando digo la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta formulita me va a permitir hallar lo que es el módulo. O en algunos libros le dicen la norma del vector. La norma del vector. ¿De acuerdo? Y esta es la formulita que vamos a utilizar para poder hallar ese módulo o norma del vector. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, con esa formulita ya hallada, vamos a hacer algunos ejercicios. Licen, se le fue el audio. No, estaba dándoles tiempo a que copien nomás. ¿Ya le copiaron? 2 minutitos más y ya se está acabando la sesión de Zoom. Se ingresan con el mismo link, ¿de acuerdo? Volvemos a ingresar y hacemos ejemplos, ¿ya?